Tú vives un espacio donde se vive y se vibra sin juicios, porque también vibrar bajito es parte del vivir. Encontrarás personas ordinariamente extraordinarias que nos comparten esas experiencias donde al final decimos, no importa, tú vive. Escúchame, platica conmigo y vamos a buscar las conversaciones que a veces nos resultan incómodas ante las expectativas del mundo. Soy Lenis Cristina y te espero en este espacio que es de... Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a Tu Vive, este espacio donde se vive y se vibra sin juicio, porque también vibrar bajito es parte del vivir. Y el día de hoy me acompaña una invitada muy especial. Les voy a leer su reseña para que la vayan conociendo, pero qué mejor que se queden a lo largo de esta hora para que pues conozcan de viva voz todas las maravillas que ha hecho. Silvia destaca por su elocuencia, por la paz que transmite, por su carácter fuerte y determinante. Quisiera tener algún día esa habilidad. Tiene una experiencia en consultoría, es cofundadora de Concordia, Bienestar y Productividad, potencia el talento basado en las empresas y es coach ejecutivo ICF, centrándose en el desempeño basado en fortalezas, certificada por Gallup. Conectamos a través de Realize, un diplomado de liderazgo transformacional en donde Silvia fue mi coach. Ahí nos dimos cuenta que además compartimos Alma Mater, el ITESO, una universidad jesuita que promueve el trabajo con enfoque humanístico. Recientemente terminó su maestría y en su tesis abordó un tema que a mí la verdad es que me impresionó mucho cuando yo el coach, y hablaremos un pedacito de todo este tema y de este estudio que Silvia realizó, que es el volver a nosotras y liderar sin fragmentarnos. Bienvenida, Silvia, un gusto que estés aquí conmigo y que hayas dicho que sí. Gracias, Lenis, por la invitación. Feliz de poder compartir un pedacito de mi trabajo de grado. Sí, sé que fueron muchos meses, mucho tiempo de estudio, pero también el resultado ha sido pues impresionante. Sí, fueron años, Lenis. ¿Años? Sí. Sí. Yo me llevé mis 2 años y medio, 3 más o menos. Para terminarlo. Sí. ¿El tema lo planteaste desde que ingresaste al posgrado? Sí, de hecho, cuando inicias la maestría te piden un proyecto. Ok. Y entonces a mí me pidieron ese proyecto y la verdad es que les gustó mucho y me becaron. Okay. Entonces me dieron un 90% de beca, porque les gustó mucho mi proyecto, que era trabajar con mujeres empresarias y todo, así como la mentalidad que yo traía. Claro. Entonces, la verdad que fue maravilloso que todo lo que sucedió en ese inicio, o sea, fue un muy buen inicio de mi proyecto. ¿En qué es la maestría o cómo se define? La maestría es en desarrollo humano. Literal. Así. Desarrollo humano, así se llama, desarrollo humano, y toda esta mirada de Carl Rogers, si quieres ahorita te cuento cómo va. Un poco. Y bueno, parte de lo más importante de la maestría es tu trabajo de grado, que yo creo que es lo que te aporta mucho conocimiento, mucha experiencia, y todo tu proceso de transformación te lo da el trabajo de grado, más que el conocimiento en sí mismo. Es la parte que tú trabajas, en este caso que yo trabajé con mujeres empresarias, ¿no? Ok. ¿De todo México, de alguna región? De Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez. Sí, yo trabajé con mujeres de aquí. ¿Tú ya venías trabajando el tema de las mujeres, de coaching, consultoría, previo a esto? Sí, yo vengo trabajando hace muchos años, en particular con las mujeres, por allá del 2011. Okay. Yo llevo desde el 2003 que me independicé y empecé a hacer proyectos ¿En qué ya de manera trabajado particular. Anteriormente? Siempre en consultoría. Yo siempre he trabajado como consultora desde que me gradué, haciendo proyectos para empresas, y luego en 2002 me embarazo. Y tuve unos cuatitos, entonces dije, ¿qué voy a hacer con mis cuatitos? Aquí en Ciudad Juárez, mi marido y yo solos, entonces pues me independicé, ¿no? Según yo, pues me iba a dedicar a los bebés, pero ¿Eres economista? No, estudié mercadotecnia. Ah, ok. Estudié mercadotecnia. Y en ese tiempo, cuando nacieron los bebés, yo estaba haciendo otra maestría. Okay. Y entonces dije, ¿qué voy a hacer? Estoy cansada, no duermo con los bebés, ¿qué voy a hacer? Estoy muy cansada. Mi proyecto de maestría que tenía pendiente, entonces hice un proyecto, mi primer proyecto de grado. Y entonces yo me aventuré y atendí 30 empresas para mi proyecto. Sí, hice un gran proyecto.
O sea, siempre te has aventado los grandes proyectos. Sí, imagínate, dije, pero deja tú con bebitos, tenían 3 meses. Como si ese no fuera un gran proyecto. Como si sí, pero como estaba cansada, porque no dormía, yo necesitaba más energía. No inventes, Silvia. Y entonces fue maravilloso, porque yo ya tenía mucha experiencia con empresas. Ya para ese tiempo había atendido más de 200, 300 empresas. Pero cuando nacen mis niños. Entonces, tengo la fortuna de que esas 30 empresas aceptan mi proyecto, aceptan participar en mi proyecto. Y entonces ya empiezo a trabajar con ellos, pero yo era mamá, ¿sabes? O sea, yo me dedicaba en realidad a cuidar a los niños, a acompañarlos, pues, chiquititos, mis bebés, claro, ¿no? Y allá por el 2011, dije, ¿cómo le hacen las mamás que se dedican a trabajar en una empresa y que quieren también cuidar a sus niños? O sea, ¿cómo le hacen? Entonces yo me metí a estudiar. Me encanta estudiar yo solita, ¿no? Y me puse a estudiar el tema de la integración trabajo-familia, que se conoce como conciliación trabajo-familia o como equilibrio trabajo-familia. Después nosotros le pusimos integración trabajo-familia. Bueno. Y conozco a una mujer que se mencionaba en todos los trabajos. A mí me encanta así como lo académico. Ajá. Y entonces conozco a ella. Ella es una española de la Universidad de Navarra. Y pues yo dije, le voy a escribir. A ver, porque si ella en todos los artículos sale, ¿no? Y entonces, estimada Nuria, y ya le escribí, ¿no? Y pues ya crees que me contestó. Wow. Y entonces, muy interesante porque tuve mucha información de primera mano, me vinculó con otras gentes en la Ciudad de México, empecé a hacer proyectos para mujeres, sobre todo investigación para conocer cómo se viven las mujeres. Y desde ahí empezó, a darse cuenta, o sea, a trabajar, a conocer sobre todo cómo se vive una mujer en el ámbito laboral cuando quieres llevar... quieres trabajar fuera de casa y también, pues no la casa en sí mismo, porque la verdad es que a mí no me resulta tan atractivo, ¿no? Pero sí estar con tus bebés, ¿sabes? Porque yo estaba muy ilusionada con eso, pero también me encanta mi trabajo. Entonces, ¿cómo le hacían? Bueno, pues empecé a conocer y a trabajar con mujeres desde el 2011. Después ya más adelante nos unimos 3 amigas a trabajar en este tema de las mujeres. Hacemos un programa de liderazgo que yo creo que fue de los primeros que hubo aquí en Ciudad Juárez. Sí, lo recuerdo. Formamos Concordia, Bienestar y Productiva y hacemos un programa que se llama Liderazgo Concordia para mujeres. Y empezamos a trabajar con muchas mujeres. ¿Y es para mujeres abiertos? Abierto para mujeres que trabajan fuera de casa. Okay. Ajá. Entonces trabajamos toda esta parte integral, tratamos todas las dimensiones de la mujer. Y bueno, pues yo seguí todavía en esas líneas de cuentas. Después me fui especializando en mujeres empresarias y pues pertenezco así a varios grupos. Entonces... de ahí surge todo esto. Y empiezas la maestría ya con esta propuesta de trabajar el tema de mujeres empresarias. Sí, porque a mí me entusiasmaba mucho cómo vive una mujer empresaria, o sea, verlas, como la autonomía que tienen, la verdad es que las admiro mucho todo lo que hacen, cómo se enfrentan a las barreras en el ámbito empresarial, cómo salen adelante, cómo llevan sus empresas, o sea, yo las admiro. Y entonces me enfoqué en ellas. Me enfoqué en ellas. Conozco muchas empresarias. ¿Cuál fue tu reto más grande cuando estabas pues en la guía de estos bebecitos y haciendo tu estudio? O sea, ¿cómo compartir ese tiempo, compaginar ese momento de vida? ¿Sabes que algo que tengo, soy muy disciplinada? Sí. Entonces yo era así de que a tal hora ya mis niños pues los levantaba, pero a tal hora también los dormía. Yo a las 7 ya se dormían, 7 de la tarde. Entonces, sí o sí se dormían a las 7. Entonces era como mi momento. ¿No? A partir de las 7 yo me ponía a hacer mis proyectos. Ya un poquito más adelante los dejé en guardería 3 horas nada más. Los dejaba de 8 a 12, 8, 9, 10. Bueno, eran 3 horas, porque creo que eran de 9 a 12, una cosa así, pues ya hace muchos años, ¿no? Y ese tiempo yo me ponía en lo mío muy enfocada, se cuenta, siempre muy enfocada. Entonces no tuve como un tema, como mucho tema, no fue tanto un tema. Yo estaba muy entusiasmada con mi proyecto y también con ellos, ¿sabes? O sea, como que llevar las dos cosas, me energizaba, ¿sabes? Sí, estaba muy cansada porque la verdad es que a veces no dormía muy bien, así, pero... Sí, pues eran 2, o sea, sí 1. Digo, no tengo, pero dicen, ¿verdad? Dicen, pues mira, yo como tuve 2, no sé qué es tener 1, pero ya 2. Sí. Fueron esos 2 y ya. Fueron esos 2, sí. Sí. Había riesgo de que salieran otros 2. Sí, no, imagínate. Sí. Qué padre. Pero sí, así como situación tan crítica, no, yo creo que no. Yo creo que no tanto. Porque aparte como ya estaba independiente, entonces ya llevaba mis proyectos y yo me coordinaba con mis tiempos, ¿sabes? O sea, había proyectos que no tomaba, proyectos que sí, dependiendo, o sea, yo tenía esa oportunidad, pues, de hacerlo así. Claro. Ok, ahora sí ya me voy a regresar, o más bien adelantar un poco en la historia a la maestría. Entonces empiezas
bueno, les es atractivo tu tema y empiezas a trabajar con mujeres empresarias en Juárez. Sí. Que es muy distinta, creo yo, la dinámica que vive una empresaria. Digo, yo creo que en cada región tiene sus particularidades, pero aquí por ser una región fronteriza, en el norte del país, donde pues hay muchas condicionantes mucho más marcados en el tema del empresariado, entonces, ¿qué encuentras o, pues sí, cómo se va desarrollando este tema? Sí, yo lo primero que quería era conocer cómo se vive una mujer empresaria. Así era. O sea, esa era como mi pregunta. ¿Cómo se vive una mujer empresaria? Okay. Obviamente entendiendo que tienen una responsabilidad familiar, que tienen la empresa, que tienen varios ámbitos o dominios de su vida, de su vivir que tienen que atender, ¿no? Entonces esa era como mi pregunta. Entonces empiezo a trabajar. Yo no sé si sea distinto en otra ciudad, que posiblemente sí. Pero hay temas que nos rozan a todas. Sí, claro. ¿verdad? Porque estamos todas en la misma estructura. Si bien mi trabajo tiene que ver con las personas o las mujeres con las que yo trabajé, porque tiene que ver con ellas, y no podemos generalizar. Exacto. O sea, aparte fue un trabajo cualitativo, no podemos generalizar, pero algo nos toca a todas, pues ya cuando me metí en el tema, pues algo nos toca a todas. Y entonces, cuando yo empecé el trabajo, me acuerdo que tenía que hacer entrevistas a expertas en la materia, ¿no? Entonces una me dijo, eso fue como del inicio, pues sí o sí tienes que trabajar temas de género. Y dije, claro que no. O sea, claro que no. O sea, yo estaba muy verde en eso. No, yo no. O sea, no, yo nada más quiero saber cómo se viven, porque la maestría tiene que ver con esta parte del potencial humano. O sea, el desarrollo humano. Sí, sin segregar de alguna manera. Sí, es el potencial humano, o sea, sí, la persona. La persona, el desarrollo de la persona y las condiciones que se dan para que puedas desarrollar todo tu potencial. Eso es el desarrollo humano, ¿no? Entonces dije, pues no, o sea, ¿cómo que? Yo no me voy a meter en lo otro, yo nada más quiero saber cómo es el vivir de las mujeres empresarias y cómo se van desarrollando, ¿no? Bueno, pues así se quedó, ¿no? Entonces más adelante me cambian de asesora. Ya llevaba yo mi tema a trabajar, bueno, lo que es el marco teórico y todo. Pues me cambian de asesor, me ponen una socióloga. Híjole. Sí, y doctora en educación y bueno, maravillosa, por cierto. Sí, es una mujer maravillosa que fue la que me quitó así como que todas las ideas que yo tenía, ¿no? Entonces cuando toma mi trabajo y revisa todo, me dice, pues yo creo, me dice, que sí o sí tienes que abordar temas como el patriarcado, como el capitalismo, porque sí o sí las mujeres nos vivimos en desigualdad. ¿Te guste? ¿O no? Y, yo, y además estás tocando un tema, porque yo tenía muy documentado el empoderamiento. Además estás tocando un tema que no tiene tanto fundamento y que es una palabra en desuso. O sea, desde la sociología, pues hay otras cosas que pueden contribuir más. Que eso fue uno de mis choques mentales cuando lo vimos precisamente en estas sesiones de coaching. Sí, que hace la diferencia. Platícanos. Sí, ya luego platicaremos de ese tema, ¿no? Pero la verdad es que me movió todo, o sea, me movió toda la manera en la que yo venía trabajando. Claro. Entonces tuve que rehacer todo mi trabajo, ¿no? Entonces, estos temas sí, como son estructurales, volviendo a lo que decía, si nos toca o no esta parte de que estamos en regiones, todo eso, pues estamos todas, tú y yo, inmersas, que ni siquiera nos damos cuenta. Así es. De qué poder tienen con todas nuestras decisiones, por ejemplo, cómo inciden en nuestras decisiones. Y hablamos de empresarias, ¿desde cuántos números de empleados? ¿Cómo las catalogaste? Las que participaron en mi trabajo de grado son mujeres que tienen más de 5 años con su empresa. Obviamente que tienen empleados, constituidos legalmente, sí, obviamente, sí. Que tienen doble jornada laboral, es decir, que son mujeres que llevan su empresa, pero también tienen tal vez una pareja, hijos. Claro. Entonces, esas eran las características que tenían. Empleados, pues los que tuvieran. Porque lo principal era que tuvieran doble jornada. ¿Y cuáles son esos factores como más importantes? Bueno, creo que también es una limitante y no sé si eso lo estudiaste o no, pero ese dar el salto a realmente tener, porque tenemos muchas emprendedoras en la ciudad, creo yo, mucho emprendimiento tradicional e informal. Entonces, dar ese paso a ser ya una empresaria que es, pues, con estas características, ¿qué tan complicado fue encontrarlas? Lo que pasa es que para mí no fue complicado porque yo soy en ese círculo. Sí, porque las conozco. O sea, conozco muchas mujeres empresarias. Entonces, de hecho, yo lancé la invitación porque que lo que te pide la maestría es que hagas un trabajo de intervención
Ok. ¿Qué es intervención? Haz de cuenta, es un taller. Yo les acompañé durante 7 sesiones y en ese taller yo estoy facilitando la sesión, ni siquiera estoy enseñando, estoy facilitando. Entonces yo lancé mi invitación a participar en ese taller que le puse por nombre Una mirada humana a nuestro vivir como empresarias. Y llegaron muchas. O sea, de hecho tuve que descartar a través del filtro. Incluso me llegaron emprendedoras también que querían participar, pues no tenía que ser. Como era un trabajo de grado, tiene que ser muy filtrado todo, ¿no? Claro. Pero no tuve problemas en que llegaran. O sea, no, tuve que quitar. Y si hay una necesidad de expresar esos retos que se viven en el día a día. Sí, parte de lo que se hace en la maestría, bueno, o lo que es el desarrollo humano, es que tal vez me tendría que regresar un poquito. Sí, claro, adelante. El desarrollo humano surge, vamos un poquito atrás, es desde la psicología humanista. Okay. La psicología humanista viene, por decir algunos teóricos, Maslow, que casi todos conocemos Maslow, con la pirámide de Maslow, claro. Erich Fromm, viene Rogers, que él trae el enfoque centrado en la persona, y muchos otros teóricos, pero por mencionar algunos. Entonces, psicología humanista, de ahí viene el enfoque centrado en la persona que lo trae Rogers. Rogers empieza a cambiar toda la psicoterapia. Okay. Y lo que hace él es que no te va a hacer un juicio cuando tú llegas con él. Él lo que hace es escucharte. Te escucha, pero sin hacerte un juicio. De hecho, mucho de la escucha surge de él, del poder que tiene la escucha. Bueno, se dan condiciones, él dice, hay condiciones para que se dé el desarrollo humano, para que surja el desarrollo humano, y te pone algunas, a través de su observación en la naturaleza y en las personas, tiene que ver estas condiciones para que surja el desarrollo humano. Okay. Es una tendencia natural, pero se tienen que dar las condiciones. ¿No? Los jesuitas lo traen a México, el padre Lafarga, entonces lo lleva a la Ibero, hace muchísimos años, más de 50 años, ¿no? Creo que no sé si 60, 80, no sé exactamente el número, ¿no? Pero de hecho la maestría, por ejemplo, en el ITESO tiene más de 40 años. Entonces llega a México a través de la Ibero, a través de los jesuitas, aplicado no a psicoterapia, sino a todos los ámbitos del vivir. Okay. Luego ya de ahí se va al ITESO. Entonces es esta parte que surge desde ahí, de cómo se dan las condiciones para que surja el desarrollo. Entonces, bueno, me perdí, no me acuerdo la pregunta. No te preocupes, ese salto para lograr ser empresaria como tal. Sí. Bueno, entonces, no, pero esa no era la pregunta. Pues ya me perdí, pues yo también. Ya nos perdimos, bueno, sí, porque me quería regresar un poquito, pero bueno, eso es parte de lo que es el desarrollo humano, pues que se den las condiciones para que se den. Entonces ya me acordé. Sí, entonces esta era parte de cómo se crean las condiciones dentro del taller para que ellas puedan expresarse. Eso es lo que iba. De tener que expresar. El taller, haz de cuenta que es llegar sin expectativas, incluso yo como facilitadora. Okay. Yo no llego sabiendo la experiencia de ellas. O sea, aquí no haces una hipótesis. No. Y mal haría porque entonces no doy oportunidad a que cada uno exprese su experiencia. Claro. A eso le llamamos la experiencia subjetiva. Lo que tú vives es válido para ti y está bien. Entonces, si yo llego con un conocimiento previo, voy a bloquear tu experiencia. Así es. ¿Ves? Y la voy a invalidar. Entonces, incluso para mí todo eso fue un desafío, de pasar de ser entrenadora, de ser de todo esto, llegar siempre yo con el conocimiento a las empresas. Aquí yo llegué sin el conocimiento porque yo no sabía que me iba a topar. Pero lo que sí es que juntas, las que participamos, tuvimos que generar un ambiente de confianza. Es decir, generar juntas un espacio, generar juntas las condiciones para que se pudieran expresar. Si esas condiciones no se daban en el taller, mi trabajo de intervención no iba a funcionar. Okay. ¿Ves? Porque era construida a través de todas las experiencias de ellas. Y esta parte que me decías, oye, ¿se pudieron expresar ellas? Sí. Sí, porque juntas creamos las condiciones. ¿Y cuáles son esas principales limitantes que encontraste para llevar ahora sí que la parte empresarial y familiar? Fíjate que parte de todo esto son las estructuras sociales. Okay. ¿Ves? O sea, de hecho, por eso cuando mi asesora me decía, es que sí o sí tienes que abordar estas estructuras. Porque mira, muchas veces nos dicen, tú puedes, pero se nos olvida que sí podemos mucho, pero que hay estructuras que limitan tu desarrollo. Y entonces vienen incluso temas de frustración, por ejemplo, que es que yo no puedo, o sea, algo está mal en mí porque no puedo, no, espérame, es que hay estructuras. Y entonces, ¿qué limita? Limita mucho la estructura. Y en este caso sería el patriarcado y el capitalismo. Y eso es todo un tema, ¿eh? ¿Por qué no lo querías abordar? Bueno, yo no quería hablar tanto de género porque en ese tiempo tal vez no me hacía tanto sentido. En ese momento, pues ya después voy sumergiéndome y voy entendiendo muchas más cosas. O sea,
te digo, por eso el trabajo de grado es tan importante, porque es donde yo realmente fui aprendiendo. Y dándome cuenta incluso de mis propios paradigmas, sí, constructos. ¿Ves? Sí, todo esto que yo traía también, introyectos y todo esto, pero es que me ayudó el trabajo de grado. Entonces, las estructuras, en este caso el patriarcado, por ejemplo, lo que yo me topé es que es como muy... no les encanta hablar. Incluso hay autores que dicen, no vivimos en el patriarcado. O sea, no hay un patriarcado. O sea, no existe. Y yo, ¿cómo no? Si yo lo vivo. O sea, si yo lo he vivido. Si no se menciona, no existe. Sí, yo lo he vivido. No, pero incluso te digo, no, o sea, ni siquiera le ponemos otro nombre, pero sí o sí nos vivimos en desigualdad, ¿no? Y sí o sí asumimos ciertos roles y todo esto, que incluso también los hombres pagan un precio, pues, o sea, su emocionalidad, por ejemplo, pero bueno, también se han beneficiado más, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, esa parte. Pues entender eso, entender esas barreras nos puede ayudar a liberar otras. Entonces, esas son barreras. Y luego, por otra parte, tenemos el capitalismo, que también ahí entra la parte de acumulación, la parte de la competencia, que también en la parte de la competencia es todo un tema. Y luego viene la parte del rendimiento. Estamos en la cultura del rendimiento. Rendir. Justo la semana pasada hablamos del tema del síndrome del impostor y la sobreexigencia. Y pues la psicóloga que nos acompañó, Mayela, hablaba que es mucho más marcado el tema en las mujeres que en los hombres. ¿El tema del síndrome del impostor? Y de la sobreexigencia. Sí. Para sobresalir en estos todo eso ámbitos. Tiene que ver, incluso eso fue parte de uno de los apartados de mi trabajo, que era la autoexigencia. Ese fue uno de los apartados de cómo se da. También. Y se da con parte del patriarcado y con parte del capitalismo. Que insisto, o sea, son sistemas que no podemos como... Ay, pues ya me salgo de ahí, sí, o sea, no. y ya. Pero sí es como darte cuenta para poder actuar en libertad y decidir. Okay. De eso va. Pero yo pienso que las principales verdades son estructurales. Por eso cuando hablamos de programas de desarrollo de mujeres, muchas veces vamos a un programa y sí te vas muy contenta, muy motivada, pero sales y te topas otra vez con las barreras. Es que no hemos entendido las estructuras. ¿Cómo te preparas para eso? ¿Para qué? Pues para volverte a topar ahí. Para volverte a topar con esas barreras. O sea, yo como mujer que salgo de estos espacios donde me motivan, me siento, dijiste que empoderada, ¿no? Autogestionada, gestionando mis capacidades. Sí. ¿Cómo le hago para volver pues a esa realidad? Sí, de hecho en mi trabajo, haz de cuenta que lo que se hizo, como se empezó a tejer, me voy a regresar otra vez un poquito, se empezó a tejer desde la sociología, con todas las partes de las estructuras sociales. Y luego se empezó a tejer, del otro lado teníamos el desarrollo humano, o sea, el potencial de las mujeres, o sea, las condiciones para que se desarrolle el potencial o se despliegue el potencial, y por otra parte las estructuras sociales, cómo limitan eso. Entonces se fue tejiendo así el trabajo. Y hay un concepto que justamente es el que sustituye el empoderamiento. Y no es que lo sustituye, es que son cosas distintas. Para mi asesora, el empoderamiento no tiene tanto fundamento teórico. Me hizo mucho sentido como me lo explicaste, que fue, pues al final tener poder es como suprimir a alguien o... Justamente porque estamos en la misma estructura. O sea, el patriarcado no es nada más de los hombres. Claro. Porque tú y yo fuimos formadas en esa estructura. También, no tanto por la mujer, o sea, es una estructura social. Exacto. Entonces tú y yo tenemos el mismo chip, ¿me explico? En ese sentido. Okay. Entonces terminamos ejerciendo lo mismo que los hombres. Decimos, los hombres hacen el patriarcado. Sí, pues también nosotros. Por eso a veces se habla de... No, es que yo viví un matriarcado, sí, nomás que fue un matriarcado patriarcal. O sea, porque la estructura es la que opera. Entonces, bueno, la palabra que se incluyó, que es parte de la sociología, es la capacidad de agencia. Y ahí, sí, la agencia, podríamos decir que es esta parte de, esta capacidad de actuar en libertad. De plantarte frente a la realidad, reflexionar y actuar en consecuencia para transformarte tú, transformar tu entorno y las condiciones, pero requiere un proceso reflexivo y de acción. Y no va solo, o sea, va con los otros. Es un enfoque social, a diferencia del empoderamiento,
que otra vez no me quiero detener ahí porque luego genera mucha polémica. ¿Cómo que estás dejando el empoderamiento? Vamos a generar polémica en el patriarcado, en el empoderamiento, así que tú no te preocupes. Entonces, bueno, esa es una palabra, o un concepto de la sociología que permite que tú seas protagonista de tu propia vida. Okay. Protagonista, comprendiendo que hay una estructura y que yo puedo, ante esa estructura, actuar en libertad. Okay. Para transformarme yo, transformar mis condiciones y también las de los otros. O sea, digo, lo interesante de eso es que van los otros. Es una mirada social, lo cual me resulta como hasta, ¿qué te diré? Motivador. Claro. ¿Ves? O sea, y no, sí, no en es vez de oprimir, llegar a ¿entiendes? esa frustración donde dices otra vez lo mismo, o sea, es esa inclusión a un proceso de reflexión, ¿no? Y claro que se requiere de ser valiente, pues, claro. para decir, híjole, esta es la estructura, ¿cómo le hago para vivirme distinto? ¿Cómo le hago para vivirme siendo, no por ejemplo, en tanto rendimiento? ¿Cómo le hago? Si lo que se valora ahorita es que yo rinda, ¿ves? ¿Cómo le hago para yo vivirme distinto? O sea, se requiere valentía, por eso entra la agencia. Que y es una capacidad manera, que se desarrolla. Pues tú ya lo hacías ahorita que hablabas como de esta parte de llevar a los hijos y de poner límites y ser como en esa organización y disciplina. O sea, tú lo vienes haciendo por años. Esa parte de vivirte en libertad, de llevar tu maternidad, pero también tener tiempos para tus proyectos. Entonces, pues es esa capacidad de agencia y de ir decidiendo hasta dónde. Aún con las estructuras, pues, o sea, ¿cómo te vas a salir de trabajar? ¿Cómo le vas a hacer? Pues yo no sé, pero lo voy a lograr, lo voy a hacer. Sí. Y me acaba de pasar aquí es como la palomita o la validación, de ahora en las vacaciones, que creo que fue algo del proceso que te tocó vivir conmigo o acompañarme, porque te dije, Silvia, tengo otro número de celular para mis vacaciones para no pelar el del trabajo. Sí. Entonces, y la verdad es que fue un momento muy rico para mí, pero que con quien iba, por ejemplo, llegamos un domingo, el lunes nos vimos y las dos así platicando como merolicas, diría mi mamá, y luego le digo, ¿sí te fijas que en las vacaciones hablamos poco? O sea, como que no teníamos ganas de volver a lo mismo, a lo que traíamos en el día a día, y entonces allá fue un proceso de desconexión, de decir, dejamos los celulares en el cuarto, no pasa nada. Mira qué bonito. Sí, claro, y para mí liberador. ese fue así como un gran logro. Claro que llegamos aquí, pues todo lo que no nos contamos, así de que nos vimos porque se me olvidó algo en su maleta y así, y pues hablé, ¿no? Y yo, ni pareciera que pasamos 8 días juntas. Sí, ya sé. Entonces, pero la verdad es que, o sea, quitar este juicio de tal vez me requieren en la oficina, me van a mandar un mensaje, porque hasta les dije, me voy a salir de los grupos y regresando me meten. ¿Qué va a pasar no el se mundo quemó sin mí? nada. Con el mundo sin mí, ¿qué va a pasar? O sea, se va a acabar todo sin mí. Entonces, sí, qué tremendo. Qué importante, y te lo agradezco muchísimo, porque de verdad hacía mucho que no disfrutaba unas vacaciones así de realmente descansar y pues no estar pensando en eso otro. Entonces sí, creo que es ahora sí que una invitación para vivirse en esa libertad, pero pues cuánto nos cuesta vivirnos en libertad. Sí, pues hay que ser valientes, como te digo, ¿no? O sea, incluso para ver la realidad, detenerte y ver la realidad. Y se requiere una pausa, tomar una pausa. Y el tema es que no tomamos pausas cotidianamente. Porque está mal visto tomar Porque pausas. estamos en el rendimiento. Y haz cuenta que uno de los autores, no recuerdo ahorita el nombre, pero dice él, estamos como la rueda del hámster. Y ahí vamos las personas, rindiendo. Y no te puedes salir, no te puedes salir de ahí. Entonces, es como estamos viendo, entonces, ¿en qué momento reflexionas? ¿En qué momento te detienes para ver tu realidad y decir, oye, ¿me gusta el vivir que estoy viviendo o no me gusta el vivir que estoy viviendo? Así es. Y cómo actúo en consecuencia. Entonces, pues no nos damos cuenta, ¿no? Entonces se requiere esa pausa, justamente. Qué interesante. ¿Cómo volver a sí mismos? Este es uno de los temitas de tu... Volver a nosotras, vibrar sin fragmentarnos. Bueno, mira, esta fue una partecita de mi trabajo de grado, que en sí no está en el trabajo de grado, sino yo lo saqué para poderlo compartir con algunas empresarias en algunos grupos.
Y tiene que ver con la experiencia organísmica, la experiencia que tenemos con nuestro cuerpo. De hecho, es uno de los conceptos que aborda el desarrollo humano. Dice, para que seas más auténtica, una persona más auténtica, que te vivas en la congruencia, hay que tocar la experiencia. Okay. Uh-huh. Y estar abierto a la experiencia, aceptar lo que me pasa. Todo lo que implica eso. O sea, que puede que no me guste, que puede que sí, que todo eso es, o sea, está bien. Entonces, a eso le llamamos la experiencia organísmica, lo que me dice mi cuerpo. Nuestro cuerpo es sabio, ¿ves? Pero estamos desconectadas del cuerpo. Uh-huh. Entonces, y así vamos liderando, ¿no? Desconectadas de nosotras, con la validación externa, uh-huh. pero no contactamos con nosotras mismas, de qué es lo que yo quiero, a dónde yo voy, lo que te decía ahorita, me gusta el vivir que estoy viviendo, no me gusta, me gusta la manera en la que estoy haciendo las cosas, no me gusta. Entonces estamos desconectadas, ni siquiera sentimos nuestro cuerpo. De hecho, algunas de las frases de las mujeres me decían, es que le hago caso a mi cuerpo hasta que me grita. Pues sí. Pues sí, pues no hay tiempo. O algunas incluso dicen, oye, no me di cuenta que no comí en todo el día, hasta ahorita en la noche. Uh-huh. O, oye, no me he dado cuenta que tengo dolores de cabeza permanentes, no me he dado cuenta. O tengo semanas con un dolor de muela que no me ha atendido. Claro. Sí, o sea, todo ese tipo de cosas es desconexión con el cuerpo. Entonces, vamos así desfragmentadas, liderando, tomando decisiones. Entonces, imagínate cómo tomamos decisiones si no estamos tocando con nosotras mismas. Entonces, esta es una invitación a empezar a sentir nuestro cuerpo. Oye, que tienes ganas de hacer pipí, muchas veces las mujeres tenemos cosas más importantes que hacer pipí. Entonces, ¿qué dices? Me aguanto. Pues me aguanto, le avanzo y estamos así, ¿no? Sí, entonces digo, vayamos a hacer pipí porque es una necesidad biológica básica. Ajá. O sea, eso puede ser un ejercicio, por ejemplo. Pues, claro. Eso puede ser un ejercicio para empezar a tocar con nuestra experiencia, ¿ves? O sea, estoy hablando de lo físico, pero también está toda la parte de la emocionalidad, por ejemplo, ¿no? O sea, todo lo que yo siento, oye, ¿por qué sentí esta experiencia? Oye, ¿qué sintió mi cuerpo? Oye, ¿qué quiero yo? ¿Ves? Entonces, eso es volver a nosotras, empezar a tocar con nosotras. Otra vez, para eso requerimos una pausa. Exacto. Tomarnos tiempo. Y aquella que me diga, es que no tengo tiempo, pues es la que más tiempo. O sea, más claro. te urge. Mándenla a tomar una pausa ya. Entonces, yo pienso, con la experiencia que he tenido con las mujeres empresarias, yo pienso que sí hay otras opciones para liderar. Okay. ¿Ves? O sea, yo estoy así muy motivada con eso, porque yo creo que podemos hacer las cosas desde otra manera, desde otra posición, una posición más liberadora. O sea, ¿qué pasaría si nos tomáramos un tiempo para nosotras, conectáramos con nuestro cuerpo, lo que sentimos, lo que pensamos, y no con un juicio? Claro. Lo que siento está bien, ¿ves? O sea, esto que siento está bien, escuchar mi cuerpo, siento un dolorcito aquí. ¿Qué será? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hacerle caso, voltear a verme, ¿sabes? Entonces, al hacer eso, puedo liderar desde otra posición, porque me veo a mí y veo al otro. Sí. Al verme a mí puedo ver al otro, puedo ver a mi trabajador, puedo ver a mi pareja, puedo ver a mis hijos, ¿sabes? O sea, una cosa me va a llevar a la otra. Pero si no me veo a mí misma, difícilmente voy a ver al otro. ¿Ves? O lo voy a ver con juicio, lo voy a ver con un montón de cosas, ¿no? Así como me veo a mí con esta autoexigencia, también la voy a trasladar para allá. Entonces, por eso esa es una apuesta a hacer las cosas, liderar desde otra posición. Es que yo creo que sí podemos hacerlo. Que otra vez hay que ser valientes. Pues porque estamos en un sistema que me exige un montón de cosas, ¿no? Ser buena mamá, buena profesionista, buena todo. Pues sí, ahí está el detalle. Que es justo uno de nuestros eslogan o lemas de aquí del podcast, ¿no? Esta parte del vibrar bajito es parte del vivir, o sea, es parte de tu día a día. Entonces, pues no hay que enjuiciarnos en eso, hay que dejarnos sentirnos y ver de dónde viene o por qué, pues como dices, por qué lo estoy sintiendo. Y a veces nos dicen, que ahorita previo a iniciar te decía, bueno, pues a lo mejor la frase es esa de hazlo con miedo, pero hazlo. Bueno, pues también, pues sí lo tengo que hacer o no porque me está dando miedo, porque ahora muy, muy como en el estándar o normalizado los temas de ansiedad que vienen también, me imagino, pues de todo esto que no nos damos la pausa. Sí. De hecho, la ansiedad es una palabra que también surgió en mi trabajo. Okay. Y eso, Rogers lo llama, lo pone creo que como angustia. Okay. Algunos autores teóricos lo ponen como ansiedad. De hecho, en mi trabajo está marcado, como lo mencionan distintos los autores. Pero esto también tiene que ver justamente con una voz interior que te dice lo que tienes que hacer. No tienes, porque no es la obligación, sino lo que, como tu voz interna más pura. Y la ansiedad, o sea, te dice ya lo que quiere.
Uh-huh. La ansiedad surge como una manera de decirte, hey, eso que estás haciendo no es lo que yo quiero del interior de mí. No claro. Surge como un aviso, la ansiedad. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, a veces, no debo tener ansiedad. No, espérame, escúchala, porque algo está ahí. Que es justo que lo que estás haciendo no es realmente lo que sientes. Lo que recomiendan los psicólogos, ¿no? Es como, no la frenes, déjala llegar, porque es más fácil saltarla que estarla conteniendo y esa incomodidad constante. Pero más bien es el mensaje que te trae, Lenis. O sea, es el mensaje que te trae, es meter el mensaje de lo que estoy haciendo hacia el exterior no es lo que yo internamente quiero. Claro. Entonces, ahí es el punto de escuchar eso. Ay, caray, si entonces lo que estoy haciendo tal vez no sea. Entonces, sí es una palabra, digo, que también tiene su apartado en mi trabajo, porque sí es bien interesante lo que vivimos ahí, en ese sentido las mujeres, ¿no? ¿De cuántos apartados terminó este estudio? Pues mira, llegó un punto en que me dijo mi asesora, mira. Ya presenta. Ya termina eso así, ya. Recuerda que es una maestría, no es un doctorado. Entonces, ¿y te vas a ya termina. ¿El que sigue? No, sí me invitó, pero no. Ya termina porque luego en el proceso si no se puede perder la mujer y se pierde el producto. Okay. Si no se cierra, si no se termina a tiempo, yo, ay, no, sí, ya. Hablando entonces, okay. Sí, lo tuvimos que cerrar, pues sí son varios apartados, o sea, son tres grandes y ya se van separando. Dividiendo. ¿Y cuál es la conclusión o dato más importante que puedes rescatar? Fueron muchos, Lenis, fueron muchos, pero vuelvo a estar el de la voz. O sea, porque a las mujeres nos cuesta hablar en un ámbito en donde hay muchos hombres, por ejemplo. Y es como si nos cerráramos, aunque sabes tú lo que tienes que decir y no lo dices, pues ese es un tema. Las máscaras, por ejemplo, que nos ponemos para poder, sobre todo las mujeres empresarias, para poder estar en un ámbito de hombres. Sí, tener que ser más fuertes, hablar más fuerte, y más exigentes. Que lo escuchaba hace poquito en otro podcast y no sé si ya lo mencioné aquí, la verdad, pero una chica del podcast de Se Regalan Dudas está haciendo una obra de teatro y recibió coaching de voz, porque pues estar todos los días en teatro pues es como complicado. Entonces los graves le salían súper bien. Estaba con un maestro de piano, ¿no? Que era el que le estaba dando esto. Pero cuando llega a los agudos, dice que batallaba muchísimo. Entonces que le dice, maestro, no conozco tu historia de vida, pero ¿cuánto tiempo has estado reprimiendo esos agudos en un Entonces digo, híjole, sí es cierto, o sea, ¿dónde está tu voz? Que le decía él, ¿dónde está tu voz coqueta, chiple, más aguda, sutil, así, ¿no? Le enlistó un montón. Y que ella fue así como, dice, salí de ahí llorando, o sea, y no en mal plan, sino en un reconocimiento de sí es cierto. O sea, con que nos hemos tenido que topar en esta estructura o sistema, pues para dejar... Hasta nuestra voz acallada, la gran ausente le puse yo, la gran ausente. Wow. Así se llama ese apartado, ¿no? Sí. Y es que es terrorífico hablar frente a hombres, ¿no? Aunque tú sabes lo que tienes que decir, luego los escuchas hablar. Y dices, ay, yo lo sabía, yo lo pensé primero, lo puedo decir mejor. Y me lo sé mejor, más fundamentado, ¿no? O sea, cosas así. Claro. Entonces eso, lo de las máscaras, digo, la pérdida de la autenticidad, el reclamo es otro tema también. Cómo vamos teniendo reclamos de... Sí, de nuestra red. Sí. Hasta de los hijos, de los clientes, de esto por el hecho de ser mujer. Entonces sí son muchos temas que la verdad están bien bonitos. Me imagino, bonitos pero dolorosos. Entonces, conclusiones, no, pues es que sí hay muchas. Sí, la verdad ¿crees es que sí vamos a tener un salto en algún momento? ¿O es más fe y esperanza que realidad? No sé, yo quisiera que sí, yo creo que muchos estamos trabajando para eso. Sí. Pero yo creo que también a veces las estructuras se van fortaleciendo. Ese es el tema, que no se dejan. Tú trabajas una parte y surge otra. Trabajas una y surge otra, entonces así van. Entonces se van, también creo que esa parte viene en mi trabajo. Es que no me acuerdo si la puse o al final la quité. Pero donde las estructuras se van fortaleciendo, porque no te van permitiendo. Claro. Incluso te están muy unidos al patriarcado, del capitalismo. Entonces, te digo, trabajas en un tema y surge otro. O sea, y es que vas avanzando en un lado y pues nada que ver, surge otra cosa que trabajar, ¿no? Entonces, hay que seguir adelante todo lo que podamos hacer nosotras. Sí, te tocó, pues ahora sí que picar piedra y empezar a visibilizar estos temas
en nuestra ciudad, en nuestro estado, tal vez en México, porque digo, si te tuviste que ir a España a buscar a esta persona es porque acá había poca información tal vez de lo que sucedía, ¿no? Entonces, ese de verdad que es un reconocimiento a todos, en nombre de todas las mujeres que estamos en esas posiciones y que pues lo vivimos día a día, a lo mejor conscientes o inconscientes a veces, porque no todo pues logramos sentirlo de esa manera o reconocerlo, ¿no? Que también es parte de lo que se vive. Entonces, muchas gracias. ¿Vas a hacer un libro? Gracias. Ay, Lenny, sí quiero. Sí. Estaría genial. Sí, todo mi trabajo. De hecho, mi trabajo se publicó, pero se puso en embargo. Eso significa que no se puede publicar mi trabajo de grado porque todavía siguen de ahí más cosas, ¿no? Ah, ok. Sí. Ni para consulta. Ni para consulta, ahorita todavía no, porque de ahí voy a sacar artículos y voy a hacer más cosas. Ay, qué sí, padre. Estoy trabajando en eso. O empezando a trabajar en eso, porque de hecho acabo de terminar mi trabajo, ¿no? O sea, en marzo fue mi examen y así. Entonces ahorita me he dedicado pues a hacer algunas webinars y así, con grupos de mujeres a nivel nacional. Qué genial. Para poder compartir toda esa información. La verdad es que no me la puedo yo quedar. No, entonces, y es muy ya valiosa. empecé la divulgación y ahí voy. Qué bonito, libro, pues, Silvia. ojalá que sí. Sí, esperemos que llegue ese libro para que pues ahora sí que todos y todas las que nos siguen pues puedan tener más herramientas y también como tú decías, es un proceso social, es un proyecto pues en común que yo creo que todos deberíamos abanderar para pues tener esos cambios que queremos ver y que yo espero que no solo sean esperanzas, sino una realidad. Así es. Y bueno, aquí cerramos regularmente o casi siempre con ese momento tú vive o tu vibe, el cual sea significativo, una frase, un momento, y pues cuéntanos con qué lo relacionas. Sí, mira, sabes que hay momentos a veces complicados en la vida cuando estás haciendo algunas transformaciones, pero cuando pasas esos momentitos críticos, todo lo demás fluye, pero hay que pasar esos momentos críticos. Y, por ejemplo, yo he hecho ejercicios de silencio, ya te había platicado también, ¿no? Espero próximamente hacer uno. Y entonces cuando los primeros que iba a hacer, entonces yo decía, ay, yo desde que me subo al avión, porque eran en Guadalajara, ya me voy a ir. Yo me voy a ir en silencio, entonces yo no voy platicando. Y muy propia, y el compañero quería platicar y yo no voy a hablar, y así, ¿no? Entonces cuando llegué allá, pues yo dije, yo no voy a hablar. Oye, empiezo los ejercicios y no crees que necesitaba hablar, o sea, era una urgencia hablar. Al segundo día de los ejercicios dije, yo me voy. Dije a mis hijos estaban pequeños, ¿no? Entonces yo me voy, ¿cómo voy a estar yo aquí en los ejercicios de silencio y mis hijos allá? ¿Quién sabe dónde? Sí, están con su papá, pero no los va a cuidar igual que yo. Entonces, no, empecé así. Entonces, había un sacerdote, un jesuita, ¿no? Entonces, me dice, tranquila. Le dije, ya me voy. Tranquila. Aguanta un día. ¿De cuántos días era ese primero? De 8 días. Ok. Entonces, aguanta un día más. Y claro que como el cuarto día, Lenny, ya no me quería salir, o sea, quinto día menos. Y entonces, así pasa, son esos momentos críticos. Sí, que tienes que brincar. Que cuando lo superas, todo lo demás fluye. Qué bonito. Entonces, así me lo pongo cuando estoy en un proceso de que digo, mira, quiero aquello, pero se ponen las cosas muy complicadas al inicio. Ay, híjole. Espera, es como aquel día, después ya no te quieres salir. ¿Cuántos has hecho después de ese? Pues sí, he hecho varios. Sí. ¿Lo recomiendas? Sí, ampliamente, sí, claro. Qué padre. Sí, tocas contigo misma y con muchas cosas. Claro. Que no quiere una ver. Híjole. Ahí sale todo. Qué bonito. Sí. Pero sí, yo creo que pasar esos momentos críticos y luego todo lo demás fluye, ¿sabes? Ay, qué padrísimo. Pues muchas gracias, Silvia. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia, tu trabajo, que sé que fueron muchos años de mucho dedicación como todo lo que haces. Muchas gracias. Te agradezco habernos dado esa oportunidad de conocerte más y pues esperamos tenerte para hablar de otros temas, del pan, de los ayunos, del silencio. Eres una estuche de monerías, de las fortalezas de Gallup. Híjole, no, si yo les contara lo que salió, creo que ya también me spoilereé un poquito ahí con mi tema, pero padrísimo. Muchas gracias por invitarme, Lenny. Gracias por la confianza. Encantada de estar contigo, un placer. Muchas gracias. ¿Y dónde encuentran, si quieren recibir coaching empresarial, dónde te pueden buscar? ¿Redes sociales, LinkedIn? Mi correo electrónico, silvia@grupoconcordia.com.mx o mi teléfono 656-286-9938.
Silvia facilita consultoría en grupos, o no sé cómo se llama este trabajo, que también hace poquito la recomendé y así estaban fascinados con ella. Entonces, gracias, sí. Yo creo que tienen que vivir algo, si ustedes son líderes, mujeres sobre todo, pues con Silvia van a reconocer esas habilidades y fortalezas que se tienen. Y bueno, pues no me queda más que darles las gracias, decirles que nos vemos la próxima semana. Vamos a estar hablando de un tema también muy importante, que es la alimentación sin ultraprocesados. Viene una nutrióloga que está especializándose en la alimentación griega, se llama. Y bueno, pues nos va a platicar más de esto. Por lo pronto, síganos en nuestras redes sociales, denle clic a la campanita y no olviden que ya está nuestro journal de Tu Vive, el journal de gratitud, lo pueden encontrar también en página web o en redes sociales. Y agradecemos a narama.mx por la producción de este podcast y a Yuhu por la elaboración de este anuncio de nuestro podcast que viene desde Guadalajara. Así que muchas gracias y nos vemos a la próxima. Tu Vive es un espacio donde se vive y se vibra sin juicios, porque también vibrar bajito es parte del vivir. Encontrarás personas ordinariamente extraordinarias que nos comparten esas experiencias donde al final decimos, no importa, tú vive. Escúchame, platica conmigo y vamos a buscar las conversaciones que a veces nos resultan incómodas ante las expectativas del mundo. Soy Lenis Cristina y te espero en este espacio que es de todos.